A su vez también mencionamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo por la página de Facebook Live de UTPL Daily. El día de hoy tenemos nuevamente un invitado muy especial, el psicólogo y máster Marco Moscoso, quien ha estado con nosotros en sesiones anteriores hablando sobre temas de actualidad. El día de hoy vamos a tratar lo que es la cultura de la cancelación y cómo esta impacta la cultura contemporánea. Marco, bienvenido. La plataforma es toda tuya. Gracias, Francisco. Buenas noches a todos y a todos los que nos siguen desde Facebook Live a través de la página oficial de la UTPL, ya me siento prácticamente como en casa, como normalmente lo digo. Bien, esta noche, a diferencia de las charlas anteriores, he decidido tocar un tema mucho más contemporáneo que creo que de alguna u otra manera nos compromete a todos y nos invita a cuestionarnos un poco sobre nuestras prácticas sociales, especialmente de nuestro comportamiento digital. Entonces, el día de hoy vamos a abordar algo que de alguna u otra manera se habla poco, ¿verdad? Pero que, como ya lo mencioné anteriormente, pues tiene un impacto significativo en cómo más que nada concebimos las interacciones como tal, como grupo y como sociedad. Entonces, vamos a conversar un poco sobre lo que es la cultura de la cancelación y su impacto en el contexto contemporáneo. Entonces, me permito, denme un segundo que quiero programar algo acá con mi pantalla y comenzamos a trabajar. Entonces, básicamente un poco cuál va a ser la agenda. Déjenme dejarme abierto también el chat y déjenme sacar esto de aquí. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser un poco nuestra agenda de trabajo? Nuestra agenda de trabajo el día de hoy eh, va a ser la siguiente. Ok. En primer lugar, el objetivo de trabajo va a ser un poco contextualizar qué es esta cultura de la cancelación y de qué vamos a hablar, como que de qué trata, un poco cuáles son los aspectos o las generalidades del tema, ¿no? Vamos a analizar también desde un marco amplio las implicaciones de la cultura de la cancelación y vamos a dialogar un poco sobre los modos en que la cultura de la cancelación está presente un poco en nuestra vida cotidiana. El contenido va a ser un poco, pues vamos a definir qué es esta cultura de la cancelación, que de alguna u otra manera todos en mayor o menor medida hemos sido partes. Vamos a ver de dónde surge este tema de la cancelación, por qué motivo se origina. Vamos a ver las consecuencias y las implicaciones que tenemos cuando aceptamos como válida esta perspectiva y finalmente me gustaría crear un espacio de intercambio de experiencias. Estoy visualizando, tengo el chat abierto, así que cualquier interacción que quieran hacer conmigo durante la charla la voy a poder leer sin ningún tipo de problema y voy a poder interactuar con ustedes de manera activa y eso es lo que espero un poco que sea este conversatorio como tal. Entonces voy a hacer una serie de preguntas que en realidad me gustaría que de repente podamos interactuar conmigo por chat y ver un poco las respuestas a las siguientes preguntas que voy a hacer. Así que voy a presentar esas situaciones. ¿Quién de ustedes ha dejado de seguir a alguien en redes, sean en Instagram, TikTok, WhatsApp incluso, simplemente porque no le gusta, no le cae bien? Pueden decir yo en el chat como para hacerme una idea un poco del público. ¿Ok? Ya tengo una interacción, por ahí tengo dos. Vamos a ver quién más se anima a mencionarlo. Por ahí tengo otro más también. Cristian por ahí también nos está ayudando con eso. Muy bien, me gustaría tal vez ver un poco de comentarios e interacción conmigo por chat. Si usan, pueden reaccionar también con la manito, de manera tal de que los puedo ver tranquilamente, como más o menos para hacerme una idea del público. ¿Ok? Vamos a la siguiente. En alguna ocasión de repente he borrado de mis redes algún comentario, alguna situación que me hayan hecho, simplemente porque la persona me cae mal o de repente porque no me agrada el comentario. ¿Quién lo ha hecho? Levantemos la manito, como, la manito digital, como para hacerme una idea del público, porque se los estoy viendo en pantalla. Ok, tengo dos. ¿Quién más? Yo sé que tiene que haber más gente que haya hecho esto. Animémonos un poco a participar. Salgamos un poco de nuestra zona de confort. Ok, veo por ahí tres manitos, cuatro, cinco, y veo algunas participaciones en chat. Ok, continuemos con el sondeo, vamos a seguir sondeando. Ok, de repente hemos bloqueado de TikTok, de Facebook, de Instagram, a alguien simplemente porque tuve un mal momento y me enojé. Podemos volver a levantar la manito. Yo sé que tal vez por ahí alguien tal vez tuvo un encontrón con alguien, de repente un familiar, un amigo, de repente alguien del trabajo, etcétera, ¿no? Como que por ahí también ve interacciones, ¿no? Ok, perfecto. Ahora pensemos por un momento, pueden bajar todas sus manos. Ahora, ¿qué pasaría si todo lo anterior, el tema de bloquear, el tema de eliminar comentarios, el tema de reaccionar en redes, etcétera, si ocurre de manera colectiva y en simultáneo? Pónganse a pensar por un momento. Digamos que todos sus amigos, todos sus familiares se ponen de acuerdo y de repente deciden eliminarlo y bloquearlo usted de todo lo que existe. Imaginémonos por un momento este escenario. ¿Qué pasaría con nosotros?
¿cómo nos sentiríamos? ¿Qué pensaríamos del resto del mundo? ¿O qué pensaremos de nosotros mismos? ¿Cómo esto podrá afectarnos de alguna u otra manera? Pues ahí tengo una participación. Vamos a responder tal vez estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si a mí, por ejemplo, a mí Marco, Alfredo, Arelis, Eduardo, Gustavo, de repente un buen día todos mis amigos, toda mi familia, todos mis conocidos, mi trabajo, etcétera, en algún momento decide todo el mundo eliminarme de redes sociales o ponerme un bloqueo completo de todo lo que es WhatsApp, etcétera, restringirme llamadas? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué pensaría yo de esta situación? Ups, ok. Entonces, como cuando nos ponemos a reflexionar un poco desde esa mirada, ¿verdad? Por ahí ya veo, ya empiezo a ver que ya me están entendiendo por dónde voy. Para la persona que experimenta esto, ¿verdad? Puede ser un tema de que, ups, ¿qué hice o qué dije o tan mal actué para que esta situación realmente ocurra? Entonces empezamos a reflexionar un poco sobre nuestro comportamiento y exactamente un qué pasó, como bien Jason nos menciona. Entonces, a partir de aquí quiero traer el tema de la cultura de la cancelación. ¿Qué es entonces la cultura de la cancelación? La cultura de la cancelación básicamente, a grosso modo, ¿verdad? Es la acción de quitar apoyo, anular o bloquear a personas, marcas, entidades, instituciones que emitieron una opinión pública o una opinión, perdón, o una postura ideológica que se considera no solo objetable, sino repudiable. Hemos ampliado un poco el concepto, actualmente hay otros sociólogos que están hablando un poco de esto. Paréntesis, yo soy psicólogo, no soy sociólogo, que de repente no solamente incluimos el tema de emitir una opinión en contra, sino que también incluye el hecho de eventos, acciones o situaciones que se pudieran considerar deslenables o no apropiadas por las variables que sea. Vamos a poner un ejemplo circunstancial. Hay muchas personas que posiblemente no emiten una cierta opinión o comentario por el temor también a cómo reaccionan las otras, porque actualmente ahora hay temas que no se pueden hablar, porque no es políticamente correcto, porque no es socialmente aceptado, porque de repente no sé controlar las formas y de repente, ok, en lugar de ganarme un bloqueo público, prefiero simplemente no decir lo que pienso, sino ir como que se dice en esta onda, porque si digo algo que sale por fuera de la norma, pues corro el riesgo justamente de ser censurado, apartado, rechazado, entre otras cosas, ¿no? Porque ahora es como que las personas, o actualmente lo que vemos en sociedad, es de que hay cierto reaccionismo en situaciones de esta naturaleza. Entonces, es un poco como que de alguna u otra manera cuando ¡puc! Te das cuenta, y hay algunas personas creo que pueden coincidir conmigo, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha sufrido, por ejemplo, un bloqueo de Facebook por un comentario donde usted no se imaginaba que una palabra podía ser mal interpretada? ¿Quiénes de ustedes han tenido una censura en Instagram o en Facebook por comentarios que se salen por fuera de las normas de socialización? ¿Quién de ustedes ha sufrido esto? Manito arriba como para hacerme una idea, porque mínimo alguien en el auditorio ya tuvo que haber pasado por esta situación. De un bloqueo de 2 días, de 3 tal vez. Ajá. Ok, por ahí ya tengo algunas personas que ya lo han experimentado. Y estas personas que tal vez lo han experimentado, me gustaría en realidad que nos puedan compartir un poco su experiencia en chat. Me gustaría que me comenten un poco, ¿verdad? ¿Por qué esta situación ocurrió? ¿Cuál fue el motivo de bloqueo? ¿Qué término fue lo que utilizaron? ¿De dónde lo bloquearon? Mientras yo sigo avanzando con mi charla. Igualmente voy a ir leyendo sus ideas a medida que avanzamos. Me gustaría conocer el por qué. Si lo pueden compartir abiertamente, espero sus mensajes dentro del chat. ¿Ok? Entonces, básicamente en ocasiones las personas no miden lo que dicen, ¿verdad? Y esto puede provocar de alguna u otra manera, ¿verdad? Que podamos de alguna u otra manera solamente tomar en cuenta una situación específica que se dio por un motivo cualquiera. Y lamentablemente como el universo de redes actúa o se comporta de esta manera, a nadie le importa si esta persona tiene una trayectoria, al resto del mundo digital no le interesa si realmente esa cosa que dije, esa aportación que realiza sea en redes o en un video o equivalentes, o de repente algo que efectivamente realicé, porque también se puede hacer sobre acciones, fue indebido, fue correctamente, si lo que se hizo fue correctamente interpretado, si realmente no respondía a unas variables u otras situaciones que como persona podemos cometer. Si de repente aquello que dije o aquello que pensé o aquello que mencioné, por ejemplo, se sacó de contexto porque solamente se quedaron con la frase y no fue visto el argumento que se virtió
Y solamente porque utilicé esa frase concreta, lamentablemente alguien saltó. Si lo que se dijo fue ahora o fue hace muchos años, para mí un tema muy polémico y que muchos de ustedes probablemente lo siguieron por redes, a mí me llamó mucho la atención el tema de cómo atacaron hace meses atrás a la ex viceministra de Educación por algo que dijo en Twitter hace 5 años y que fue un boom porque aparentemente esta persona hizo un comentario no políticamente correcto para esta época, pero fue hecho 5 años atrás. Entonces, esas situaciones que a veces uno dice, ¿no? Cuando uno de repente está en la adolescencia, que no mide las cosas, o una adultez temprana, por ejemplo, 20, 21, 22 años probablemente, donde uno dice, voy a subir tal foto, o hago tal comentario, o hago tal aportación, y uno cree que quedó en el olvido. Oh, sorpresa, ahora es motivo de escrutinio público, porque todo lo que está todo lo que llega a redes, se queda en redes. Y más de una persona me podrá llevarla como que la afirmación con base en esta situación. También es interesante poder entender de que tampoco se toma en cuenta que ciertos parámetros culturales dominantes eran otros. A medida que la sociedad ha ido avanzando en el tiempo, los modos de pensar han ido cambiando y obviamente eso ha tenido su evolución en ciertos puntos y en otros tal vez no. Pero no entendemos la mirada desde donde se opina y eso de alguna u otra manera pues puede ser peligroso y muy dañino para la persona que lo experimenta. Entonces, de alguna u otra manera, pues la persona, institución o organización que sufre todo este tipo de situaciones, linchamiento por ponerle un término, ¿verdad? Sin sonar polémico por si acaso, o que de repente es víctima justamente de estas campañas, de estas motivaciones, sufre una pérdida de apoyo público. Y esta pérdida de apoyo público puede representar realmente el fin de la carrera de alguien, sin que realmente esa única acción pueda ser equivalente a todo un conjunto de otras situaciones donde realmente pues hay puntos de valor. Me gustaría ir leyendo un poco porque ya vi que algunas personas de alguna u otra manera han ido comentando sus historias. Por ejemplo, Nicolás Moreno nos comenta que a él lo bloquearon, o a ella lo bloquearon, por terminar una sociedad de trabajo. María José Flores nos comenta por poner que la desarticularon en Facebook o en redes, supongo, por poner una patada y se sigue. Nuestro co-host de reunión nos comenta de que en la época de José Johnny Depp hizo un comentario a favor de él y lo bloquearon y realmente el tema fue un poco inocente y pues evidentemente todos conocemos cómo terminó José Johnny Depp contra Amber Heard. Verónica nos menciona que te borran un video por la descripción según por alguna palabra no adecuada y eso es cierto. Hay contenido que te dan de baja justamente por cómo lo describes dentro de la situación. Marce nos comenta que a él lo bloquearon porque mi primo se divorció de ella, tenía otra relación. Ok, esto es interesante. Belén Cabrera empatiza un poco y Lourdes nos comenta que lo bloquearon por un comentario que emitió en Facebook en una publicación. Entonces, pregunta abierta para la comunidad. Nuestro comportamiento en redes, ¿verdad? Dice lo que somos en la realidad. Realmente todo lo que decimos o votamos en redes representa quiénes somos como personas en el mundo real. El mundo digital es equivalente al 100% con las personalidades que somos en vivo. Hay este empate. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría tal vez escuchar la opinión de alguien. Si alguien levanta la mano en ese momento, me gustaría justamente escucharlos, como para abrir un poco el conversatorio, irlo abriendo. Lo que hacemos en redes es realmente o refleja nuestra opinión real. Pregunta abierta para toda la sesión. Si alguien quiere levantar la mano y opinar, le doy el micrófono con todo el cariño del mundo. ¿Sí, no? ¿Alguien se anima? ¿Puede repetir la pregunta que me fue el internet? Por supuesto. Lo que estábamos preguntando justamente en ese momento es si lo que yo hago en redes sociales, en Facebook, Instagram, etcétera, realmente refleja quién soy yo en realidad. Nicolai Moreno alzó la mano, vamos a ver si quiere opinar. Lo escuchamos, Nicolai. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Denme un Buenas segundo. noches. Antes de seguir derecho, estudio informática, entonces te puedo dar mi punto de vista como usuario y desde ambos. En Ok. informática, tú estudias una parte que es informática social y la mayoría de posteos, incluso no solo como redes, sino como estados, como saludos o despedidas de correo, no refleja lo que la persona piensa. En la mayoría de los casos, en la gran mayoría, hasta el último podio que estuve hace unos 17, 18 meses, sobre el 90% lo que refleja es lo que la estructura social quiere oír o lo que la persona piensa que le puede dar más estructura social, que le puede alimentar o crear socialmente un vínculo mayor de simpatía con otras personas.
Ok. Y el otro porcentaje es el que no le importa esta estructura social bueno, teóricamente no le importa, pero subconscientemente le importa de una forma tan distinta que prefiere decirlo crudamente, pero es una minoría, es una gran minoría. Ok. Muchas gracias, Nicolai, por su aporte. Lo considero muy valioso. Bien, ¿alguien más quisiera? Jennifer parece que se animó a compartirnos. Jennifer, la escuchamos. Buenas noches, Magíster. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Fuerte y claro. Ya. Cuando uno se comenta en redes sociales, como bien se menciona, es para agradar o para yo pertenecer a un grupo que está sobresaliendo en las redes sociales. Prácticamente por querer uno ser aceptado o pertenecer a una clase o a un grupo, uno se deja llevar. Entonces, se comenta, se pone, se publica solamente por la aceptación social, más no por el hecho de que yo quiera defender lo que realmente soy, por el miedo al rechazo. Entonces, uno en Facebook, en las redes sociales, es una cosa, pero cuando uno está cero eso, es otra cosa. Entonces ahí creo que vienen las confusiones y es creo que ese miedo social, lo que hace que nosotros aparentemos o cambiemos ante el resto. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, Jennifer, y también le agradezco mucho a Nicolai por sus aportes. E invito también a los demás que en algún momento, cuando abramos un segundo espacio de conversación, puedan participar, porque me gustaría escuchar a las personas que estamos acá en este conversatorio. ¿Ok? Entonces, efectivamente, tal como Nicolai y Jennifer nos acaban de mencionar, hay un estudio, ¿verdad?, es muy interesante, dirigido por la Universidad de Columbia, si la memoria no me falla, donde, por ejemplo, sometieron a un grupo de estudiantes universitarios a que den abiertamente su opinión en Twitter y en Facebook sobre una situación en particular. Y luego, ¿verdad?, a todas estas personas que están dentro de un auditorio, y fue muy curioso porque luego la persona de la cual estaban hablando se las pusieron de frente y dijeron, díganle de frente todo aquello que cometieron en redes. El resultado del experimento básicamente fue de que ni siquiera, creo que, si no me equivoco, el 98% de las personas que opinaron no fueron capaces de reproducir de forma pública, presencial, el comentario que habían emitido en redes. ¿A dónde quería llegar con todo esto? Las redes sociales o nuestra imagen digital, porque actualmente hablamos inclusive de identidad digital, ¿verdad? Le damos un cierto valor, ¿verdad? De una cierta situación donde en realidad no seríamos capaces de operar de la misma manera que si tuviéramos presencialmente a la persona a la cual estamos hablando. Y esto nos lleva un poco a la confrontación. Si yo no sería capaz de decir presencialmente aquello que comento en redes, ¿realmente vale la pena que yo tenga esos espacios de opinión o en qué momento la libertad de expresión se transforma en un medio donde yo simplemente, de alguna u otra manera, em, descarto ideas o expreso ideas sin llegar a preocuparme por la calidad de la opinión o del criterio que emito contra alguien o contra algo? Entonces, ese es ahora el punto de reflexión al donde quiero llevarlos. Entonces, ¿de dónde viene esa situación de la cancelación? Porque actualmente podemos ver muy frecuentemente en redes, de que, por ejemplo, vamos a dejar de seguir a tal persona porque hace esto, vamos a dejar de seguir a tal empresa porque hace aquello. Por ejemplo, me parece que hace un par de semanas volví a ver el tema de que la gente proponía que dejemos de seguir a Coca-Cola porque sigue vendiendo un producto que de alguna u otra manera es insalubre para todo el mundo. Y sinceramente creo que a Coca-Cola no le afecta tanto esta situación. Pero pensemos un poco en los ciudadanos que de alguna u otra manera, por ejemplo, tienen diferentes encontrones con alguna persona como actualmente se le conoce como un hater, que de alguna u otra manera sí tiene un cierto impacto contra la reputación de esa persona y que por un único evento, de alguna u otra manera, no nos damos cuenta de todo lo anterior que mencionábamos. Trayectoria, opiniones, descontextualizaciones, y empezamos a tener toda esta situación. O de repente que yo me puedo sentir afectado por algo y de repente pues simplemente no mido o no logro reflexionar sobre realmente si lo que yo estoy pasando amerita el daño público o el escrutinio público, entre comillas, frente a lo que realmente estoy creyendo o estoy intentando única y exclusivamente llamar la atención con lo que estoy provocando. ¿De dónde viene entonces la cancelación? ¿O desde dónde provienen esas fuentes? Tenemos algunas cosas que había mencionado o que he traído de algunas cosas que leí durante esta semana y durante otras cosas que ya había podido reflexionar en otros espacios con otros colegas. La cancelación viene en primer lugar por instigación por redes sociales. Yo creo que más de uno pudimos haber visto estas campañas de unfollow o dejar de seguir a una persona simplemente porque de alguna u otra manera la misma red te mueve a dejar de seguir a alguien por un comentario, por una opinión, etc. La segunda fuente es por presión social, porque de alguna u otra manera, ¿verdad? Es como que tu amigo, tu amiga, tu familiar,
tu pariente o alguien con quien tienes un vínculo te dice que ha sido afectado por algo y tú te unes a la causa no porque te hayan afectado directamente a ti, sino porque hay un vínculo emocional que te hace opinar desde algo donde realmente tú no has estado involucrado, pero por compromiso lo haces. También tenemos, la cancelación proviene del deseo de justicia. Las redes sociales de alguna u otra manera se han vuelto el modus operandi, de alguna u otra manera de sentirnos los justicieros o de alguna u otra manera que estamos fomentando a lo que somos parte de algo sin realmente hacer el compromiso de acción por tal situación. Por eso es que de alguna u otra manera decimos, sabes que si no puedes ir por lo menos dale like o comparte o equivalentes, pero no nos damos cuenta que de alguna u otra manera eso tampoco genera un cierto impacto. El hecho de que yo pueda estar cómodamente desde mi casa no va a cambiar la realidad externa. ¿Cuántas veces no hemos visto un montón de odio en redes sociales por el motivo que sea? Y de personas que están ahí, que están opinando, que están diciendo que no hagas tal cosa, que no pienses esto, que no pienses aquello, y lo hacen desde la comodidad de sus casas. Mientras que afuera hay un par de cientos de personas que realmente son los que se empoderan, entre comillas, de la situación, y lo que haces en redes sociales en alguna ocasión no marca. No digo de que esto de alguna u otra manera no tenga cierto efecto, evidentemente hay ciertas causas que sí lo logran, pero la estadística y los estudios de campo nos dicen que de alguna u otra manera el efecto de las campañas de redes sociales no logra de alguna u otra manera los cambios que realmente deberíamos buscarlo con acciones concretas y específicas. Pero sin embargo, yo me doy la camiseta y digo que yo tengo esta bandera, que yo tengo esta opinión, que yo puedo vertir dicha situación desde la comunidad de mi mueble. Y estoy tranquilo, con mi taza de café, con mi aire acondicionado, mientras el mundo sigue igual. Pero yo me hago mala sangre con la opinión y exijo a los demás que tengan un comportamiento similar de alguna u otra manera al que tengo en ese momento. Tenemos la reacción contra la indignación, y aquí tal vez voy a tocar fibras sensibles. La indignación que alguien puede sentir contra una situación como tal, ¿verdad? Puede llevarnos a escalar diferentes cosas. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Por si acaso creo que alguien tiene problemas de audio. No sé si tiene que colocarse en el loguito que dice conectar audio con y se conecta con el dispositivo y a partir de ahí ya funciona. Genial. Uno puede tener de alguna u otra manera, ¿verdad? Una cierta sensación de malestar contra una situación. Por ejemplo, podemos haber tenido una mala experiencia con una tienda, podemos haber tenido de alguna u otra manera, una sensación negativa frente a algún servicio brindado, entre otras cosas, ¿no? Y la indignación que puedo sentir en relación con esa negatividad me puede llevar a hacer múltiples cosas. Reclamar, buscar de alguna u otra manera un acuerdo, de repente hacer algún tipo de persecución. Pero de repente cuando ya no tengo más espacios de atención, yo sigo buscando dicha atención y lo que ocurre es de que empiezo a escalar ciertas situaciones, entonces voy a redes y nosotros podemos tener los diferentes momentos, videos y situaciones de personas que comentan justamente en modo de reclamo esta situación como para que las demás personas no tengan la misma experiencia. Y a partir de ahí pues se generan comentarios, se generan el hecho de que sabes que yo no voy, qué bueno que lo compartas para no repetir lo mismo, entre otras cosas que a veces inocentemente sonaría de alguna u otra manera algún comentario para que las personas no vuelvan a vivir lo que yo ya vi. Pero a la larga, por ejemplo, muy pocas veces las personas reflexionan si de repente a ese negocio que estoy criticando de manera incorrecta es un empleado específico que generó una mala experiencia de servicio, pero por ese empleado específico toda la marca es negativa. Pudieran haber tenido una mala experiencia también, por ejemplo, con temas de tiempo, por temas de paquetería, entre otras cosas, y de repente es como que toda la marca empieza a satanizarse, o toda la industria, o toda la situación, por una simple acción concreta. Ahora también pueden haber múltiples casos, donde evidentemente mi experiencia no es la única, y yo empiezo a conectar también y a darme cuenta de que hay personas que sienten lo mismo, y que de repente, pues evidentemente hay una situación muy grande de malestar, y que de repente, pues consideramos esta situación. Pero ¿dónde está la franja? ¿Dónde colocamos la línea donde realmente una opinión de un mal servicio puede ser eso, realmente un compartir de experiencia, o de repente yo caigo en el lenguaje de cancelación y yo pretendo generalizar como que todo es excesivo y que todo de alguna u otra manera tiene ese efecto global donde todo está mal y nada está bien? El principio de inmediatez nos ha hecho sumamente fans de la cultura de la cancelación. Todo el mundo actualmente tiene un dispositivo donde estamos muy acostumbrados a que si te mandan un mensaje, se responde en el segundo. Y si no te responden en el segundo, no te puede pasar, a ti no te puede pasar nada, porque tu WhatsApp tiene que estar contestado. Pasa con WhatsApp, pasa con correo electrónico, pasa con las llamadas, pasa con muchas cosas.
Facebook tiene una insignia que para las personas que dirigimos negocios, hablo en plural porque dirijo mi propio centro de atención, que te premia por la rapidez de respuesta y que te dice, que le dice al usuario, por ejemplo, este negocio responde en minutos, responde en horas, responde de manera demorada. ¿A dónde nos lleva todo esto? Es decir, de alguna u otra manera, y tenemos, y no solamente pasa en servicios, pueden verlo también, por ejemplo, en Booking, pueden verlo, por ejemplo, también, evidentemente, en redes, en las diferentes opiniones, donde dices, sabes que este negocio es malo porque no responde, porque no atiende, porque tiene una pésima calidad de servicio, cuando la única cosa que no hicieron fue atender una red social. Y eso me condena a mí, por ejemplo, como un restaurante, como un negocio, como un lugar que tiene mal servicio. Esas situaciones, de alguna u otra manera, son las que yo invito a reflexionar. ¿Dónde está mi responsabilidad en la opinión que emito? ¿Cuál realmente es la validez de mi experiencia? ¿Y de qué manera tal vez yo no estoy cayendo en alguna situación donde estoy, no digo que sobreexagerando porque no soy quien para validar el nivel de reacción de alguien, pese a que igualmente el tema de conversación se presta, pero de alguna u otra manera es importante poder reflexionar dónde está mi impacto, dónde está lo que hago. El último punto de la fuente de la cancelación es la ausencia de consecuencia para la persona que opina. A más allá del bloqueo, que por ejemplo me ofrece Facebook, me ofrece Instagram, me ofrece YouTube, creo que también tiene una censura, si no me equivoco. Discord, creo que no. Twitch, creo que tampoco, y esos son los canales un poco más abiertos. Twitter, de alguna u otra manera, no lo hace tampoco. Y las personas que siguen Twitter y que siguen a las personas que realmente opinan en Twitter, Twitter es, de alguna u otra manera, creo que es el terapeuta o el punto de opinión para poder encontrar absolutamente de todo. Desde la opinión más positiva hasta de alguna u otra manera la opinión más negativa que puede existir, y con palabras de más y menos calibre, y las personas que me están escuchando probablemente puedan de alguna u otra forma valorar o tal vez contradecirme o afirmarme lo que estoy emitiendo ahorita. Y alguien de alguna manera siente las consecuencias de la opinión que vierte. De alguna manera, por ejemplo, todas las personas que se fueron en contra de Johnny Depp en su momento, para tomar un ejemplo de lo que se vertió en el tema anterior, ¿verdad? Y que estaban de acuerdo con Amber Heard, después evidentemente de toda la opinión, ¿alguien recibió algún tipo de compensación, disculpa, o alguien tuvo algún impacto sobre eso? No. Alguien de repente sufrió las consecuencias significativas por alguna opinión que realmente no tenía basamento en algún momento y que simplemente la defendía en redes sociales. No. Ese es el motivo por el cual las personas tienen esta sensación narcisista y egocéntrica en redes sociales. Porque como no tengo una consecuencia, no tengo alguien que me mire de forma negativa frente a lo que digo, yo creo que tengo el derecho de opinar, de decir, y como de alguna u otra manera, en términos de libertad de expresión me amparo, yo puedo hacer, decir y desdecir lo que yo quiera porque no hay consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de que alguien opine negativamente en alguna situación? Les pregunto abiertamente. ¿Quién me detiene si yo emito una opinión negativa de alguien o de algo? ¿Experimento algún castigo? Alguien de repente me va a, de repente, creo que evidentemente ahora por la nueva ley de comunicación y ciertas cosas, creo que la gente de derecho me podrá corregir, creo que el Código Orgánico Integral Penal creo que ya tiene una figura para el tema para el tema de redes, si no me equivoco, creo que tenemos el linchamiento mediático disponible, ¿verdad? Me gustaría que alguien me lo aclare si tenemos esa postura, me parece que no, aún en comportamiento digital no lo tenemos tan desarrollado, pero no hay consecuencia. Y la cultura de denuncia en este país de alguna u otra manera no existe. Si yo voy y le pongo una denuncia, por ejemplo, voy a tomar el nombre de la primera persona que ve en pantalla, le voy a poner una denuncia a Rubén Darío porque habló mal de mí en redes, me van a parar bola. Me van a prestar atención, como para mantener un poco el lenguaje formal también. No. Y probablemente tal vez una denuncia, una demanda por difamación o por injuria calumniosa, que creo que tampoco es valedera dentro de redes, ¿verdad? No experimentamos consecuencias. Entonces, esto es lo que hace que de alguna u otra manera yo no sepa cómo afecto a alguien dentro de redes o dentro de lo que hago. Y en una búsqueda de querer expresar aquellas cosas que yo creo que pienso y que tengo el derecho de decir, ¿verdad? Simplemente quedan ahí. Y yo no sé si realmente estoy afectando o no afectando, si tiene impacto, no me importa. Porque simplemente yo lo que quise decir lo dije.
vamos a pensar en algún momento con cosas controvertidas. Yo creo que todos en algún momento, o la gran mayoría, en situaciones muy prácticas. Tomemos como ejemplo el video de la aerovía, como para tenerlo en una situación un poco ejemplificadora. Todo el mundo opinó en redes que la aerovía, los empleados de la aerovía evidentemente tuvieron una conducta muy deslenable en cuanto a la difusión de ese video, porque evidentemente esas personas cometieron un delito como tal. Pero hubieron personas también que de repente como que, qué bueno que lo comparten, entre otras cosas. ¿Cuántas personas no hablaron mal de la pareja que estuvo presente y que cometió este tipo de actos? Con más o menor palabras. Me regreso al caso de unos años atrás. ¿Cuántas personas no hablaron mal de la jueza Collantes y se rieron al respecto e emitieron una sarta de comentarios contra esta persona y nadie pensó si esa persona tenía familia, tenía hijos, tenía un hogar? Y de repente simplemente creemos que por esa situación o por ese acto como tal tenemos el derecho de acabar con la imagen pública de una persona. Puntos para reflexionar. ¿Ok? Consecuencias. ¿Qué pasa con esta cultura de la cancelación cuando de alguna u otra manera yo promulgo esa situación o yo formo parte del grupo pasivo que lleva a cabo este tipo de acciones? En primer lugar, la afectación directa, tenemos la afectación contra personajes o instituciones que valoran la economía de la imagen o de la atención. Les invito a investigar un poco ese término. La economía de la atención o la economía de la imagen representa a personajes famosos, farándula, películas, etcétera, que de alguna u otra manera viven de su imagen pública, porque son personajes públicos. Por ejemplo, si de repente viene, qué sé yo, por poner a alguien, alguien ayúdame nombrando tal vez algún personaje famoso, no lo sé. No sé, por poner algún ejemplo, Shakira. Tomemos a Shakira como referencia. Si viene Shakira y empieza a vertir opiniones que pueden ser un poco controversiales, ¿verdad? Evidentemente, ella depende de cierta imagen pública, ella necesita adeptos, necesita gente que escucha su música, y evidentemente, pues, va a tener un cierto impacto, obviamente, lo que pueda ocurrir contra ella. Pensemos tal vez contra algo un poco más pequeño. Pensemos en los restaurantes de economía popular que empiezan a surgir en redes y que de alguna u otra manera pues dependen también de cómo el marketing o de la imagen que tiene o de la reputación que se genera tiene impacto sobre estos negocios. Una opinión negativa evidentemente puede inferir significativamente en el comportamiento de venta o en el desarrollo de este negocio. Pensemos ahora, por ejemplo, en personas tales como docentes, tales como profesionales de libre ejercicio, entre otras cosas, que tienen una cartera de clientes y que la opinión que puede vertirse realmente puede afectar significativamente contra sus ventas, contra los servicios que prestan. Entonces resulta de que ya no estoy opinando única y exclusivamente contra un servicio brindado, sino que estoy realmente afectando algo dentro de lo que corresponde en su imagen. E incluso hemos podido ver empresas, situaciones, actores, personas que de una u otra manera quedan en la nada justamente por esta cancelación que puede haber contra un personaje, contra una opinión. Las personas pierden la facultad de cometer errores porque ahora ya no puedo decir nada. Ahora ya no me puedo comportar de una cierta manera, ya no puedo actuar de otra forma porque todo es sujeto de juicio. Entonces resulta ser de que, por ejemplo, cosas que tal vez pueden haber sido permisivas anteriormente ya no lo son. Y eso puede ser tanto para bien como para mal. Ojo, evidentemente hay comportamientos que sí tienen que ser señalados, que sí son motivo de que tienen que ser de alguna u otra manera, particularmente, pues evidentemente que no dan señalamiento a nada, pero otros de alguna u otra manera no dejan de poder pasarnos a ninguno de nosotros. Y eso de alguna u otra manera nos invita también a pensar en qué momento yo me convierto en el siguiente video viral simplemente por una conducta inapropiada. ¿Qué tanto mi imagen se puede regar por todo el Ecuador? Y para esto podemos tener múltiples personajes. Por ejemplo, el tema de la persona del amor, conversión y ternura. ¿Quién iba a pensar que una persona a la que hicieron un video iba a tener ese nivel de impacto? ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que otra persona, y tenemos, que por ejemplo, esta persona que tiene enanismo, alguien ayúdenme, ese personaje que lo volvimos famoso, y digo volvimos porque igualmente el colectivo forma parte de eso, que salió ahora esta persona que que tiene un vocabulario soez y que es súper famoso en redes. ¿Cómo es que se llama? Alguien ayúdame, por favor, si me pueden ayudar con el nombre. Soy malo para recordar esos datos. Eh, No me acuerdo, sinceramente ya ahorita ya no me doy el recuerdo. Jorgito, gracias. El tema de Jorgito. ¿Alguien me puede mencionar, por ejemplo, qué
¿Qué impacto social positivo tiene Jorgito para la comunidad local? Simplemente lanzo la idea un poco pública para la reflexión en el chat o si alguien quiere opinarme. Ninguna. Pero simplemente las redes validan esta situación y tenemos un personaje popular que no debería ser popular. Pero de alguna u otra manera lo reconocemos como popular. Entonces, de alguna u otra manera, entonces, ¿dónde está el punto de la cancelación? ¿A quién cancelamos realmente? ¿Y a qué promovemos? Como que a veces la doble moral está muy presente, ¿no? En comportamientos tan microscópicos como eso. Porque cuando yo consumo un contenido de esta naturaleza, yo estoy siendo parte de la situación de cultura. Y no me pongo a reflexionar sobre esto. Es interesante la deshumanización del proceso de intercambio. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando yo soy un hater en redes y yo emito los comentarios que emito, yo pierdo personalidad. Yo empiezo a despersonalizarme porque no respeto la integridad de la otra persona o del negocio, de la institución o de la fuente. Entonces, si yo realmente no me informo del contexto, los modos en que se dieron las cosas y de repente de la situación completa de algo y yo simplemente empiezo a opinar por opinar, yo pierdo esa identidad. Yo no pienso en el otro como alguien que puede llorar, que puede sentir, y es más, hasta me río de la situación. ¿Cómo la persona se va a alterar por toda la situación de redes? Me parece justamente que hace días atrás, para tomar un ejemplo justamente ahorita, para que lo tengamos vivito, me parece que la persona que hizo el video de la aerobía, el chico este que salió en redes, salió hablando, ¿verdad? De alguna u otra manera, de que evidentemente sentía esta alteración contra su imagen personal y los comentarios de la opinión de ese señor eran de lo más líricos posibles. Que ahora sí lloras y lo confrontaban y demás situaciones cuando alguien de alguna u otra manera le va a corregir un poco la vida a este señor, pero sin embargo, no nos ponemos a pensar de que la difusión de la imagen de ese señor le puede cortar oportunidades de trabajo. Y no nos damos cuenta que de alguna u otra manera ese señor tiene familia, familia que está siendo expuesta a comentarios. No nos damos cuenta que de alguna u otra manera, y tal vez la pregunta es, bueno, si ellos no se dieron cuenta porque hicieron lo que hicieron, ¿en qué momento de alguna u otra manera nosotros también nos volvemos parte pública de situaciones que no ameritan? ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido un error? Y un error de lo que nos hemos arrepentido, error que no se tuvo que haber cometido. Y que también buscamos que los demás nos perdonen. Y a veces reparar lo que hacemos puede tener altos costos. Y no humanizamos a la otra persona que está detrás de este aparato. ¿Y qué hacemos luego? ¿Y cómo queda el otro? La sobrevaloración de la imagen digital. Hay personas que hasta se han suicidado por lo que pasa en redes. Cito como, por ejemplo, me parece que hace un par de meses atrás, y las personas que me están escuchando pueden tranquilamente llevarme a la contraria e ir, por favor, validen todo lo que se está diciendo en esta charla con Internet y Google, por favor. Me parece que en Estados Unidos, me parece que la tasa de suicidio por bullying en redes llega a, creo que, me parece que se mata una persona por cada 1 hora y media, si no me equivoco, por bullying en redes. Actualmente, en ese momento, muy probablemente algún adolescente tiene que estar llorando porque alguien está haciendo bullying en redes, porque lo convirtieron en sticker, porque lo convirtieron en meme, entre otras cosas. Y no nos importa porque creemos que el sticker es inocente, porque creemos que el meme es inocente, porque creemos que de alguna u otra manera lo que hacemos no nos ponemos en los zapatos del otro y compartimos y reproducimos modelos de violencia, porque eso es violencia digital. Y no nos ponemos un alto porque no criticamos nuestros propios actos que tenemos como comportamiento. Entonces, luego resulta, ¿verdad?, que sobredimensionamos nuestra imagen digital. Y hay personas que realmente salen haciendo videos de perdón por algo que no deberían disculparse, porque nuestra vida personal no debería ser sujeto de escrutinio de redes. Hay famosos que piden perdón por cosas que cometieron cuando la vida privada de cada uno no debería ser más allá de la vida privada. Recientemente, para citar un ejemplo sin querer alternar a nadie, Ricky Martin salió hablando de que se divorciaba de su pareja. ¿Y por qué nos tenemos que enterar de que Ricky Martin se está divorciando de su ex esposo? ¿Por qué? ¿Por qué sentimos la necesidad de querer decir un comportamiento que es la cosa más natural del mundo? Usted se puede estar en ese momento divorciando de su pareja, la persona que me está escuchando en ese segundo. Y a nadie nos interesa, pero no tenemos por qué hacerlo público. Y aún así sentimos la responsabilidad de decirlo y pedir perdón porque lo hacemos.
hasta dónde llegamos como sociedad. La sobreconstrucción del ideal del otro. ¿A qué nos referimos con ese término? Normalmente, y aquí viene la parte fundamental de esta charla, ¿verdad? O de este conversatorio, porque de alguna u otra manera me gustaría escuclarlos en algún punto. ¿Cómo puede ser posible que tal persona haya hecho tal situación o que haya... Oye, conversaciones públicas que pasan en la cafetería, como que si yo me siento, por ejemplo, con Angélica o con Yael a tomarme un café en la mañana. Oye, fulano, mira, oye, fulanito, ¿sí viste lo que dijo en redes o lo que salió hablando? O mira el video que le hicieron tal cosa. Y uno se escandaliza por estas cosas, porque ahora es motivo de escándalo. ¿Y cómo puede ser posible que tal persona haya hecho eso? ¿Cómo puede ser posible que tal fulano haya mencionado tal cosa? ¿Cómo puede ser posible que fulano haya dicho aquello? Porque ahora resulta ser de que como yo soy imagen pública, también soy públicamente responsable de lo que digo porque resulta que mi opinión impacta al resto. ¿Y qué responsabilidad tengo yo de que yo lo que digo impacta a los demás? Pero ahora no solamente tengo que pensar por lo que digo, sino también a quién le llega el mensaje. Entonces, es interesante este tema porque de alguna u otra manera, ¿en qué momento yo idealicé a tal persona? ¿En qué momento yo hice que tal persona sea un referente? ¿Qué hace que yo la haya convertido realmente en esto? ¿Y por qué me tiene que a mí afectar en mi construcción personal, individual como sujeto? ¿Por qué? Puntos para reflexionar que se los dejo a la audiencia. ¿Ok? Implicaciones. Aquí he preferido no vertir mi opinión personal sobre el tema, sino traer las opiniones de personas que tienen un mejor currículum que el mío y que ya han hablado un poco de esta cultura de la cancelación. Barack Obama, en algún momento sobre la cultura de la cancelación, dijo que las personas que hacen cosas buenas también hacen cosas malas. Y es cierto. ¿Cuántas veces no alguna persona que ha hecho algo muy positivo por la vida no se le fue una cosita mala y por esa cosita mala ya lo atacamos y lo destruimos? Y no importa que esta persona haya sido un filántropo, un filósofo, una cuestión de estas, por ese acto deslenable, automáticamente todo lo demás se perdió. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto? Joshua Yoda, un American Culture, un periodista, si no me equivoco, menciona que la cancel culture, la cultura de la cancelación, amenaza con eliminar los matices del discurso público. Ahora ya no puedo traer a colación ciertos temas porque son fuertes, porque me censuran, porque está mal que yo lo diga en voz alta. Y menciona de que este tema de la cultura de la cancelación puede entorpecer las facetas más oscuras del mundo en el que vivimos, porque ya no puedo decir en voz alta ciertas situaciones porque la gente se ataca, porque tengo que pensar lo que digo. Y esto nos afecta. A Ayesha Akambi, también americana, y de alguna u otra forma también ella tiene otra nacionalidad, te opina que la imposición de un pedestal de pureza pública, de pureza moral y política, imposible y poco realista, en especial dada la conducta humana en sus posibles presos, menciona de que de alguna u otra manera esta cultura de la cancelación nos impone justamente todos tenemos que ser de esta manera, tenemos que pensar de esta manera, tenemos que actuar de esta forma pública. ¿En qué momento no puedo tranquilamente yo perder los matices en una charla pública dirigiendo una universidad y eso no me hace menos políticamente correcto y eso no me hace menos profesional? Pero resulta ser que si no utilizo un estilo discursivo, si no tengo una cierta alcurnia, si no tengo un cierto dominio intelectual, no hago bien mi papel. Y me obligan a mantener un estilo, y me obligan a mantener un estándar. Entonces, cancelar en lugar de aconsejar, la única cosa que logra es dejarnos fracturados, dejarnos con una herida, dejarnos con un hueco. Dorothy Musarini, sobre la cultura de la cancelación, menciona que la cancelación arrastra el peligro de la arrogancia que es inherente al ser humano, porque genera un mundo donde cada error se paga con el silenciamiento, un acto que definió esta persona como un bullying público. Y en detalle ampliado, la cultura de la cancelación con el tiempo solo se puede volver cada vez más agresiva y destructiva y menos tolerante, convirtiéndose en un movimiento menos provechoso que la educación o la conciliación, porque ahora ya no te educo. Ahora simplemente le digo a todo el mundo que te deje de seguir las redes. Hago eco de una situación. Hace pocos meses atrás, la directora de carrera de una universidad prestigiosa de aquí de Guayaquil publicaba en redes de que ella tuvo un mal servicio con una universidad internacional, una universidad de renombre de la cual yo incluso he sido tutor de prácticas internacionales. Y ella buscó hacer daño justamente en redes y la universidad le respondió automáticamente sobre esta situación.
Y de alguna u otra manera el argumento era eso, pero simplemente ella se creía en el derecho justamente de opinar en relación con esta situación. Y eso pudo haber dañado la imagen pública de miles de cientos de personas, porque de alguna u otra manera ese es el punto de corresponsabilidad de personas donde realmente querían opinar. ¿Qué pasaría si yo hubiese querido estudiar ahí y yo me dejo llevar por la opinión de esta persona? Y me privo una oportunidad educativa simplemente por la experiencia de una persona que no demarca la experiencia que yo puedo tener como persona. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la brecha? Entonces, simplemente como para poder concretar un poco y para que no se tome a mal, un malentendido, me tomé la molestia un poco de sintetizar las posturas a favor y en contra de esta situación, simplemente como para que nos quede algo un poco fehaciente dentro de esta situación, ¿no? Entonces, el argumento a favor de lo que de alguna u otra manera, de que de alguna u otra manera pensamos que la cultura de la cancelación es negativa, ¿verdad? Podemos verlo de alguna u otra manera como que la cultura de la cancelación, el argumento a favor, es que es contraria a dicha cultura y consideramos que la cultura de la cancelación como una censura y como una limitación de la libertad de expresión, ya que se confunde la obra con el artista. Entonces confundo lo que la persona hace, que sí debería ser sujeto de juicio, que sí debería ser sujeto de opinión, que sí debería ser sujeto de crítica, porque todo lo que hacemos como personas tiene que pasar por la balaustra. Lo que yo hago sí puede ser evaluable, pero no mi hacer como persona, no mi esencia. Lo que yo hago no me define. Yo puedo tranquilamente tener una postura muy dictatorial, pero eso no dice nada de lo que yo puedo ser, lo que yo puedo sentir y lo que yo puedo pensar. Entonces, mis acciones sí deberían estar en la balaustra, pero mi ser humano, lo que yo puedo ser como humanidad, jamás. La dignidad de la persona se tiene que respetar y eso tiene que ser de alguna u otra manera transversal. Y el argumento en contra, de alguna u otra manera, lo que decimos que efectivamente la cultura de la cancelación debería ser algo que se necesita, ¿cuál es el argumento o cuál es la idea a favor de defensa? En contra, perdón. Decimos que es aquella que defiende o acepta la cultura de la cancelación, ya que se considera que no hay censura, puesto que no es institucional, sino individual o colectiva, pero no impuesta por legalidad, y considera el derecho a boicotear a un autor como parte de la libertad de expresión. ¿En qué se basa la postura en contra de la cultura de la cancelación? Yo tengo derecho a opinar todo lo que yo quiera, y si mi acción repercute sobre los demás, yo no soy responsable de lo que yo haga, porque simplemente es la opinión o es el acto o la consecuencia de lo que yo no dije que se haga. Entonces, de alguna u otra manera, esta situación, esta versión nos dice de que en miras de la libertad de expresión yo puedo hacer y deshacer, y si eso se boicotea y si algo se daña, yo no soy responsable, simplemente pasó. Entonces, les dejo las dos posturas para que puedan evaluar, porque yo no puedo tomar decisiones por las 88 personas que tenemos en sala, 87 descontándome. ¿Dónde quiero estar? ¿Y cuál realmente es el peso de mi acción? Con este último argumento, con esta última diapositiva, me gustaría un poco abrir el intercambio de experiencias. No sé si alguien quiera conversar sobre todo lo que hemos escuchado. De repente, si alguien quiere opinar, alguien quiere dejar algún tipo de vertiente, ese es el momento para hacerlo. Como para que esto sea ya un poco dialógico. ¿Alguien quiere vertir algún comentario, alguna opinión? Como para que no quede nosotros mismos en la cultura de la cancelación. En ese momento, sí, los comentarios son de alguna u otra manera vertidos y abiertos. Buenas noches. Muy bien. Alexandra, cuéntenos. Bueno, buenas noches a todos, Magister. Yo tengo, no sé, no me quiero quedar con el comentario. Justamente Dele. con esto que se mencionaba con respecto a la construcción ideal del otro. Y mi comentario va enfocado a las autoridades. Yo creo que como ciudadanos deberíamos plantearnos justamente construir un ideal del otro, pero las personas que ostentan un cargo público, justamente lo de la jueza. Digo, mujeres borrachas podemos encontrar en los lugares un montón, o sea, infinitos. Pero yo digo, el punto de todo eso es que la señora ostentaba un cargo público. Entonces, ¿cómo una persona investigada con la autoridad que se supone que debería tratar de ser y parecer o respetar ese concepto, mientras ostenta justamente este acto, perdón, este cargo, debería comportarse dentro de límites o dentro de un margen de respeto al puesto que ostenta? Y lamentablemente yo creo... Claro. Me permite interrumpir, Alexandra, solamente para vertir una pregunta que me parece pertinente para invitar a la reflexión. Si tomamos ese caso como punto de partida,
La jueza cuando cometió eso estaba en horario laboral. La jueza No, cuando no estaba cometió eso, en horario laboral. No, por supuesto que no, pero entonces, de alguna u otra manera me permite invitar algo más, una pregunta adicional, sin que de alguna u otra manera no quiero sonar a invalidero, quiero seguirla escuchando en un momento. claro. Como pregunta complementaria, ningún Pero servidor yo, público entonces perdón, no debería recuerdo constituir, bien. La señora fue el escándalo porque decía que quieren ver mi poder porque o hubo alguna toda cosa, una situación donde evidentemente pero ella hacía sí referencia cumplió, al cargo, ¿no ojo, es cierto? ojo, ojo, claro, ojo, como persona ella cometió una situación, porque obviamente No, ella no, se claro, quería ir de un lugar sin pagar y pero otras cosas que evidentemente son muy señalables. cómo la gente se dio cuenta de que era jueza porque el Porque era poder y no sé jueza. qué. Ajá, Ese es el exactamente. punto, ese es el punto. Porque Exacto, y allá queremos llegar. entonces yo digo, por ejemplo, los policías, no, delincuentes, narcotraficantes, igual encontramos un montón y Ujú, para escoger. Pues si ya ujú, encontramos un policía, un militar que anda en actos de corrupción, creo que ya es criticable, ¿no? Entonces de ahí me voy correcto. que como ciudadanos sí deberíamos justamente promover la construcción ideal de los otros, que en este caso los otros son justamente las personas que ostentan cargos públicos y en estas ramas, desde mi punto Ujú. de vista, no lo sé. Porque Esa de es mi alguna u opinión. otra manera, Alexander, rescatando su comentario, ¿verdad? Toda acción incorrecta debería ser señalable. Eso sí, toda acción, corrupción, daño público, vandalismo, narcotráfico, etcétera, todas las acciones pueden ser señalables. No, por supuesto, Pero y las leyes las van a sancionar. de alguna u El otra punto, manera. yo creo que el punto por ejemplo, poniendo en comparación con Estados Ujú, Unidos, no sé, como ujú, hemos visto ya hay actos de racismo. No sé, si un ujú, empleado trata mal a alguien, lo primero que hacen las empresas es lo despiden. Eso no pasaría aquí, porque aquí, ujú. aquí va primero el derecho al trabajo, el derecho no sé qué. Pero en otros países probablemente estén enfocados a mantener su imagen pública de la empresa. Entonces, ¿cómo una persona va a fundir a toda una organización? Ujú. Entonces yo me voy a lo mismo acá, una señora que ostenta un cargo público, o bueno, cualquier persona justamente que ostente un cargo público de elevado nivel, ¿cómo puede manchar el nombre de toda la institución? Y lo está manchando. Entonces yo creo que tomando en consideración eso, sí deberíamos como ciudadanos promover esta construcción de ideales, ideales Ujú. de autoridades a un, no sé, elevado nivel. Me Y también debería permito, sancionarse, claro. me permito. La acción de una sola persona desmancha el accionar de los demás jueces que no cometen esta situación. Ese es el punto de reflexión. No, por supuesto. O sea, es Exactamente. como la Ahora, viña del Señor, como dice, en la viña del Señor hay de ah, todo. Exacto. exactamente. Pero, Entonces, pero, justamente ahí, perdón que la siga interrumpiendo, ¿verdad? Justamente ahí, de alguna u otra manera, es lo que de alguna u otra manera especificamos. No el ataque a personas. Obviamente, todas las acciones son de libre escrutinio, y evidentemente yo soy el primero, y ahí sí me pongo bandera, de que obviamente contra toda la parte pública, porque justamente es pública, y como ciudadanos tenemos el derecho de auditar y ser responsables contra las acciones de nuestros mandatarios. En eso no, sí por nadie me va a supuesto, o llevar, sea, nadie va a decir lo contrario. pero vuelvo a lo mismo, o sea, si están ostentando no recuerdo la verdad en qué provincia era un coronel general, no sé, lo agarraron con las manos en la masa siendo el capo de la delincuencia, decía, Dios mío, o sea, pero justo, yo la verdad ni me acuerdo de la cara del señor ni mucho menos, pero me acuerdo que tenía un elevado cargo de la policía. Entonces yo creo Ujú, que basados en eso, justamente, vuelvo a mi comentario inicial, cuando ujú. una persona ostente un cargo público de elevado nivel, yo creo que ahí sí debería haber sanciones. Es interesante porque igualmente volvemos al mismo principio. Las acciones siempre van a ser juzgables y para eso tenemos leyes, tenemos comportamientos, etcétera. Lo que hemos rescatado un poco acá es este punto de reflexión sobre la humanidad de la persona contra la cual me estoy yendo. Vamos a darle paso a Nicolai. Nicolai levantó la mano. Adelante, Nicolai. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya no estoy conduciendo, ya puedo prestar atención bien. Lo Respecto escuchamos. al último comentario, yo creo que es un tema que ya entra en una filosofía muy profunda, el Ujú, entender en qué punto nos encontramos en capacidad de juzgar, criticar, proponer y entender la perspectiva de cada persona como individuo. ajá, Ya, lo primero. Lo segundo es, respecto a los casos, para basarnos en eso antes de ir a mi punto. Por ejemplo, el tema de la jueza, si nos vamos a derecho, tiene un atenuante, estaba en estado etílico. O sea, yo no puedo juzgar a una persona
diciendo, oiga, usted es mafiosa porque estando borracha dijo esto. Está fuera de su consciente. Su subconsciente no está siendo, o sea, su consciente y su subconsciente, la puerta que hay entre inconsciente, subconsciente y consciente, según la estructura mental de Freud, no está funcionando de forma correcta. Significa que no está generando ideas, no está teniendo simbiosis sus neuronas, no es una persona que puede ser catalogada y juzgada por un error en estado etílico. No digo que esté bien, ¿ya? A mi punto de vista, mi perspectiva personal, fue más gracioso de lo que ella imaginó ser o acobardar a la policía, ¿ya? Porque se hizo público, una, dos, tuvo una sanción económica y una glosa. Fuera de eso, Entre muchas otras quedó cosas que parte fueron del la parte del momento. caso. Exacto. ¿Qué pasa de ahí? Si yo voy a juzgar a una persona, tendría que tener la autoridad de juez moral, y ninguno lo tenemos. Ahora, si es que alguien comete cualquier tipo de daño a la sociedad, ahí considero yo que no es una opinión, no consiste en una crítica, pero que estamos mal estructurados a criticar, dando opciones de criterio, pensando Ujú. cómo podemos resolver, qué hubiéramos Así hecho es. nosotros, qué es correcto, qué es incorrecto, en Ujú. lugar de basarnos en mi opinión. Yo, Nicolai Moreno, opino que un policía debe ser juzgado independientemente del cargo por igual, porque es ya discriminación. O sea, si tú eres general, te juzgo más que si eres policía. Es Ujú. discriminación de por sí. Yo no tengo por qué hacer eso, ni nadie en este planeta tiene. Todos Así tenemos los es. mismos derechos. Pero es mi Ujú. opinión. Yo no puedo criticar y decir, ah, no, a ti te juzgo como general porque pasaste 20 años de policía, pasaste 20 años siendo corrupto. Yo no sé las circunstancias del hecho. Yo no tengo la Ujú. empatía para decir, disculpe, usted le pusieron esa droga, usted no hizo, yo revisé el caso, discúlpeme, ¿cuántas personas critican? Y cuando la ley, la justicia, la verdad o una disculpa, lo que sea, sale en contra de eso o desfavorece o favorece a la persona que fue criticada, juzgada, adherida verbalmente y emocional y socialmente, ¿cuántos también tuvieron la misma fuerza de criticar a disculparse? O sea, te doy un caso, y yo lo conozco, es amigo mío. David Piñas es un caso que actualmente está en revisión de juicio. Internacionalmente es considerado inocente. Si es que a él demuestra la inocencia, ¿cuántos medios de comunicación y cuántas personas naturales o cuántas personas jurídicas van a salir a decir, oiga, señor Piñas, discúlpeme, usted ha sido inocente? Le arruinamos Y 15 cómo años de vida, reparamos esa imagen? le quitamos 15 años de vida, lo violaron, casi le matan, hicieron mil cosas con su familia. ¿Cómo yo hago o entiendo que fui parte de lo que la prensa y el amarillismo de nuestro país en cultura busca para presionar a esto? ¿Cómo yo me disculpo por ser parte del daño que causé? Ujú. ¿Ya? Eso referente a los puntos. Y mi opinión personal construtiva eso. Creo que mientras no pasas esa etapa de que te juzgan sin ser culpable y de que te hacen visualizar como un gran culpable, tú no entiendes o uno no entiende hasta ese momento de su vida cuánto daño hace por criticar sin entender y tener toda la base de conocimiento. Perdón, pero un juez se libra de juzgar cuando no tiene toda la base de conocimiento y tiene experiencia para eso. Mucho más una persona que no tiene experiencia, que no tenemos o no estamos todavía en el nivel de entender la estructura social como un juez para poder decir, hey, yo te critico, yo te juzgo porque el juez es un vendido y yo no, Nicolás, me permito interrumpirlo desde mi porque el perspectiva. coanfitrión también tiene una pregunta que hacer y vamos a ver cómo estamos con el tema de tiempos. Francisco, por favor. Tiempo, podemos seguir nomás. Creo que el tema está muy interesante. Perfecto. Y bueno, y más que nada, bueno, quería hacer una pequeña actualización con el tema de lo que es la jueza Collantes. Ya, muy aparte, obviamente, de que pasó lo que pasó con ella hace años, siempre ha habido fiscalía o una especie de código de ética en el cual tanto lo que son todos los funcionarios judiciales tienen que estar dentro y fuera de su cargo de trabajo, tiene que ser una persona obviamente que se rija por rectitud. Lamentablemente pasó lo que pasó, muy aparte del escándalo y lo mediático que pasó
la cantidad de memes, stickers y de todo que realmente se produjo. La verdad es que al final de cuentas nos deja el mal sabor de que pasó lo que pasó, no fue ni fue una situación realmente cómoda para nadie, ni siquiera los que vimos. A mí me daba vergüenza ajena ver eso, pero años después, técnicamente la función judicial fue obligada a pedirle disculpas y a pagar el sueldo retroactivo, y porque ella tenía la razón. Entonces ahí vamos al punto de hasta qué punto la cancelación es buena, es mala. O sea, realmente que una persona opine en contra o haga pedazos a otra persona por lo que haga, sí está mal, pero nos damos cuenta de ciertas posiciones de poder judiciales, nos afecta creo que a todos. Entonces son temas que realmente no son buenas, no son malas, pero te dejan pensando hasta qué Me punto permito, está. me permito invitarte desde la misma línea que plantea Francisco la siguiente pregunta, ¿no? Más allá de que si la opinión es correcta, incorrecta, positiva, negativa, me voy a ir más allá de eso, ¿no? Es la responsabilidad en la opinión que emito. Ese es el punto. Si porque de alguna u otra manera, rescatando un poco lo que presentaban las diapositivas como para hacer un poco de match, ¿verdad? Es más fácil, como bien lo mencionaba Nicolai, criticar, utilizar un lenguaje negativo y simplemente no darme el tiempo de procesamiento y simplemente quedarme con lo que vi en redes. Y si veo que la gente se está opinando, ah, ya qué dijo, cómo era y qué era, y me uno a la misma línea, a la misma corriente, donde voy con todo el mundo navegando en un océano de comentarios y la gente se empodera pues de ese discurso de odio. Entonces, esa es la mística un poco de eso. ¿En qué momento yo aprendo a ser crítico con las situaciones y a aprender a hacer un uso del lenguaje pseudo-constructivo? ¿Y en qué momento simplemente me transformé en uno más del montón que sigue ciertas corrientes y que de alguna u otra manera no sé, ni conozco, ni manejo la opinión de alguien? Porque para opinar de alguna u otra manera con responsabilidad, yo como ciudadano y como persona individual que soy, yo tengo la responsabilidad de informarme. Y ese es el motivo por el cual, de alguna u otra manera, tenemos lo que tenemos. Tenemos los gobernantes que tenemos el sistema que tenemos las cosas como existen. ¿Por qué? Porque no nos informamos. ¿Por qué? Porque no hago mi trabajo individual. Porque creo que hay otro que tiene que hacerlo y le entrego el poder al otro de que simplemente haga lo que tiene que hacer y yo voy siguiéndolo. Puntos para pensar. Bien, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. Sería como que un buen momento para lanzarlas. Verónica Mendoza Palma nos dice, se dice que si una persona tiene una vida pública debe cuidarse de no dar motivos de ello, pero debemos aprender a no convertirnos en jueces de la vida de nadie, más o menos eso es lo que ella entiende. Aclara obviamente que es una cuestión política, nos engañen con este sistema de redes sociales. Bueno, yo no puedo hablar de engaño. Ya la valoración de engaño ya es individual. Ahí si no, lo que ustedes perciben como engaño tal vez no es lo mismo que yo perciba y ahí no vamos a entrar en cuál es la postura correcta o incorrecta. Ahí sí me abro un poco. Bien, de repente alguien tiene un comentario, pregunta, inquietud, alguien que No, quiera comentarnos algo. no, yo solo quiero compartir una frase que me pareció interesante, que alguna vez la leí, que decía que el mejor comentario es el que no se publica. A veces justamente uno no se lee alguna noticia o no sé, le hierve la sangre o le gusta o no le gusta y a veces puede justamente meterse o inmiscuirse justamente expongo mi comentario y puedo ver mi objeto de que a otra persona que lo lea no le guste, que me insulte. Entonces justamente puede ser mejor ver una noticia, enterarse y llegar ahí. En No, realidad, Alexandra, justamente ese es el punto donde yo quisiera poner el punto en contra. El problema no es no opinar, el problema es es cómo cómo opino. hacerlo. Ujú. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando guardo silencio, promuevo la cultura de la cancelación. Porque Ah, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera, porque las opiniones como tal dentro del margen de respeto, y aquí es donde tal vez nos vamos a meter en la parte más ambigua del tema, que es el tema de la libertad de expresión. Por principio de libertad de expresión como derecho humano, para citar un poco de ciertas declaraciones, la Declaración de Derechos Humanos,
todos de alguna u otra manera tenemos libertad de expresión. Yo puedo dar mis opiniones. Aquí lo que de alguna u otra manera se está diciendo es de que sí, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero el punto es cómo opino. Porque una misma opinión de un mismo tema puede ser desde un punto de vista constructivo y de alguna u otra manera de provecho, como simplemente puede ser un hater. Entonces, es ahí donde venimos y volvemos al mismo círculo que hemos de alguna u otra manera tratar de transversalizar. Es el tema de cómo yo opino, porque el objetivo no es guardar silencio o reservarnos. El objetivo justamente es cómo comparto la información. Esa es la mística de esto. Aparentemente ya no hay más comentarios, preguntas. Bien, Araceli nos dejó una última pregunta y creo que con esta me despido. Y cuando los comentarios son destructivos, ¿cómo podemos responder? Bien, esa es una pregunta difícil, pero vamos a intentarlo. Los comentarios destructivos, cuando de alguna u otra manera la opinión no es favorable, y vamos a ponernos en la posición de yo persona que recibo el comentario, tengo la libertad para de alguna u otra manera decidir. Si ese comentario destructivo que recibí, de alguna u otra manera, amerita respuesta de mi parte, amerita tal vez de que yo también comprenda que el comentario vino desde la emoción, desde todo lo que ya vimos, ¿no? Desde la emoción, desde la ignorancia, desde la descontextualización, desde el bordismo, entre muchas otras cosas que pueden surgir. Y desde esa comprensión, porque a veces la persona que recibe el comentario es la que tiene que hacer el proceso de humanización y saber desde dónde opina el otro. Y cuando hacemos esa mirada humanizante, uno toma decisión y decides si de repente quieres responder, lo dejas pasar o de alguna u otra manera cómo quieres actuar. Entonces, eso ya es una libertad muy individual y un derecho de la persona a la réplica, que de alguna u otra manera creo que lo rescatan un poco las leyes. Cierro con la opinión de Jennifer y con eso tal vez podremos ir cerrando el espacio, Francisco. Jennifer, adelante. Ya mi pregunta sería, en la educación, Ujú. si a los profesores dicen que si algo tú le dices a un alumno, ya estás demandado, que ya le has ofendido, que has herido los sentimientos de los alumnos, que no tenías por qué meterte en la privacidad, que el alumno puede hacer prácticamente ahora lo que se le venga en gana. En ese Ujú. sentido, como docentes, uno cómo ejerce autoridad o cómo corrijo, cómo hablo yo a los alumnos si están tan sensibilizados o que no se les puede decir absolutamente nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Me callo por miedo a que, bueno, es la opción ahora, me callo, me reservo, aparento ser un profesor con un queme-importismo total y no es eso? O sea, si yo quiero hacer mi labor, quiero en cierta Ujú. manera dirigir o guiar a los alumnos, haciendo ver que las cosas que están haciendo no están bien, se están descarrilándose, pero por haber querido corregir o traerles de vuelta donde debe ser, no es que usted ya se metió con el alumno, me vienen los padres de familia y que usted ha traumado a mi hijo. En ese sentido, ¿cómo yo me dirijo a ellos para no terminar haciendo ver una buena acción como una mala o como entrometerme más de la cuenta? Gracias. Perfecto. Esa respuesta es muy sencilla y agradezco mucho el espacio, Jennifer, porque justamente mi especialidad es en educación. Entonces me permite justamente formular el tema. La cancelación educativa me parece que es un tema muy importante y que puede ser tranquilamente sujeto de una siguiente charla, pero sí ser una conversación interna. Pero muy fácil, pero lo respondo en menos de 2 minutos. Punto número 1, el estudiante, tanto de parte primaria, secundaria, es experto en sus derechos, pero de alguna u otra manera ese mismo estudiante parece que la LOEI o el RLOEI, dependiendo del instructivo que utilicen, le arrancan las páginas a las obligaciones que tiene ese estudiante. Entonces resulta que me creo en el derecho y la facultad de hacer muchas cosas, y no solamente con el estudiante, y para de familia que también lo hacen, que de alguna u otra manera se olvidan que el reglamento también tiene un apartado de las obligaciones del padre de familia, que tiene las obligaciones del estudiante, entre muchas otras cosas que ocurren dentro del marco legal. Y recientemente hay una ruta, justamente, hay una ruta de acción para la violencia contra el docente, que recientemente se socializó 2022. Esa es la más nueva de las rutas del DES, si no me equivoco.
Entonces, esa increíble ruta de alguna u otra manera permite que el docente reporte estos actos cometidos contra él y que se active una serie de protocolos en protección evidentemente de la demostración de la situación, porque ya el instrumental y el apartado educativo se dio cuenta de que el docente tampoco es que tiene que aguantarlo todo. Entonces, por mucho tiempo, el hecho del derecho, y evidentemente esto tiene matices, quiero dejar eso muy claro, porque también hay situaciones donde evidentemente el estudiante tiene la capacidad de reclamar un derecho porque evidentemente el docente no está cumpliendo sus obligaciones. Entonces, hay una matiz ahí. Entonces, antes de que quieran promulgar de que yo no estoy a favor del estudiante, soy el primero que defiende a un alumno, tanto por mi rol como psicólogo como efectivamente en el ejercicio de derechos. Entonces, pero evidentemente somos conscientes de que hay personalidades que lastiman esta situación. Entonces, ¿qué hacemos? Activar los recursos que tenemos y obviamente también poder de alguna u otra manera canalizar de manera efectiva este diálogo. Pero, vuelvo y repito, eso ya sería un tema para otra conversación, pero al menos ya tenemos otros recursos de acción. Podemos justamente informar a la contraparte de que es importante de cómo dicen las cosas, de que nadie le prohíbe un derecho a una situación, sino que justamente socialicemos las cosas y que tenemos un cierto orden o una cierta proyección en cuanto al manejo efectivo de situaciones. Listo, Marco. Pareciera que eso hemos terminado. Una vez más, siempre eres bienvenido a compartir tus conocimientos. Excelente ponencia. Hemos tenido buenos comentarios, tanto en Facebook, hemos estado transmitiendo en vivo, como también la interacción que hemos tenido ha sido bastante refrescante, más que nada. Estaremos conversando para ver alguna otra temática que podamos abordar. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos ustedes, gracias a ti, Francisco, por la invitación y pues gracias por hacerme sentir como parte de casa ya. Listo, entonces, para todos, muy buenas noches y pues espero que hayan, por favor, llenado el formulario de asistencia para poder emitirle los certificados de haber estado el día de hoy con nosotros. Sin más que agregar, pues, tengan todos una buena noche. Buenas noches.